Bueno, y mientras continúa la audiencia de formalización de estos 5 ex ejecutivos de la Polar, quienes son investigados por la Fiscalía Centro Norte, queremos seguir analizando los alcances que tiene este caso, las implicancias jurídicas, todos los efectos, digamos, que va a tener también en los imputados, y para eso nos encontramos con el abogado de la Universidad Andrés Bello, Alfredo Ugarte. Abogado, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Abogado, de acuerdo a lo que usted ha podido conocer de este caso, y es algo que yo les he estado preguntando a todos los colegas suyos que nos han acompañado, ¿verdad?, durante este primer día de formalización. ¿Qué tan difícil, qué tan posible es probar estos delitos? Partamos por el lavado de activos, que entiendo que es el más grave de todos. Si tenemos presente, aparentemente por lo que ha señalado el fiscal en la audiencia de hoy en especial, respecto de sumas que se hubieran percibido por concepto, digamos, de producto de estos hechos denunciados, evidentemente que la documentación respectiva que ellos hayan podido copiar será determinante para efectos de probar el caso, pero que los elementos que se tienen, al parecer, podrían inducir a probar derechamente que estos hechos se cometieron. Al parecer el fiscal estaría en lo correcto. Así es. Por la exposición de los hechos que hizo, por cómo se obtuvieron los recursos mediante una situación que va desde las repactaciones. Las repactaciones provocan, digamos, un hecho que altera la real dimensión del balance, altera los resultados de la empresa. Al alterar los resultados de la empresa, lo que se informa al mercado y a las autoridades fiscalizadoras es un hecho no real, es un hecho ficticio, es un hecho que está conscientemente de quienes lo planificaron acreditado. Y de esos hechos, de esa materialización de hechos, se produce, digamos, el rédito que les provoca el ingreso de estos ilícitos, y por lo tanto, digamos, ahí esa relación de causalidad y efecto que se produce en el ingreso de las platas que el fiscal asegura que se han percibido, evidentemente que es un elemento probatorio importante. Uno de los temas que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención, abogado, tiene que ver con las ganancias, los montos de ganancias que supuestamente habían obtenido los imputados a partir de todas estas situaciones ilícitas. Y le digo esto porque cada uno de ellos, por lo menos Pablo Alcalde y el abogado de Julián Moreno, se han encargado particularmente de señalar que ellos no obtuvieron ningún beneficio con esto. Es solo, por lo menos lo que yo leí de Pablo Alcalde, él señaló que él solo tuvo acceso a estos stock options, a esta compra de acciones, ¿no es cierto?, que era una facultad que se le daba a los ejecutivos de la Polar. ¿Cómo es posible demostrar que esos dineros son producto de estos ilícitos? Lo que ocurre es lo siguiente, que de acuerdo a los antecedentes que nosotros hemos podido ver, de acuerdo a los antecedentes que se han publicado en la prensa y lo señalado en diversas oportunidades y en especial en la audiencia de hoy por el fiscal, lo que ocurre aquí es lo siguiente. No solamente se recibe dinero cuando se entrega directamente, es decir, yo me meto la mano al bolsillo y le entrego a usted el dinero, sino que hay otras formas de obtener ganancias, que es a través de la comisión de determinadas situaciones que le permiten acceder a condiciones que hacen devengar un premio económico. Me explico. Si los ejecutivos que participaron en estos hechos tenían contratados sistemas de bonos, de premios económicos, de prima, de estímulo o de stock option, como lo señala uno de los ejecutivos, evidentemente para que esos bonos, esos premios, esas stock option tuvieran o procedieran y se devengaran en su favor a propósito de esta situación, tendría que haberse cumplido las ganancias o las utilidades proyectadas de la empresa conforme a balance. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno pacta este tipo de cláusulas en los contratos o en anexo a los contratos, dice, oiga, mire, si usted durante su ejecución como ejecutivo de la empresa, durante su gestión, usted obtiene utilidades hasta X millones de pesos, recibe esto, hasta X millones de pesos recibe esto. Entonces, ¿qué ocurría? Que a través de este mecanismo de las reparticiones ficticias, ellos acreditaban un balance con utilidades de tal magnitud que le hacía devengar estos premios, estas remuneraciones extraordinarias o estas stock options, premios en acciones o en dinero que fueron recibidas y percibidas por los ejecutivos sin tener derecho, porque en la realidad el balance que proyectaba estas utilidades no eran correctas, no eran ciertas. Por lo tanto, es como que yo dijera que voy a obtener un buen premio si llego a la meta de 10
llego a la meta de 10, pero los elementos de juicio, de ponderación para llegar a los 10 son falsos. A ver, si se puede demostrar eso, si logra acreditarse a lo largo de esta investigación que va a realizar la Fiscalía por un tiempo que va a determinar el juez, ellos tendrían que hacer devolución total de esos valores más todo lo que tiene que ver con los gastos adicionales. Lo que pasa es que eso todavía es prematuro señalarlo porque aquí tiene una arista civil, de consecuencias civiles de lo que se resuelva y una arista de consecuencias penales. ¿No corren en paralelo? Corren en paralelo, pero tienen distintos tratamientos. Todo lo que es indemnizatorio civil o lo que son las sanciones civiles o indemnizaciones que determine la justicia, tienen un carril, tienen un tipo de procedimiento que vendrá que ver cómo se cumplen las disposiciones que digan, digamos, la sentencia a ese respecto, y la sentencia de carácter penal por la parte delictual tiene otro componente y otro tipo de ejecución. Pero evidentemente que las dos van conjuntas, digamos. Ahora, en lo estrictamente penal, también hemos tratado de dilucidar hasta qué punto podría haber penas de cárcel efectiva, porque claro, en este tipo de casos que son tan bullados, lo que la gente pide es el tratamiento como se trataría cualquier delincuente, digamos, que comete un grave delito. Pero claramente en este tipo de casos resulta bastante difícil imaginar que si terminan siendo acusados, puedan ir a la cárcel. A ver, mire, yo sin ser especialista penal quisiera decir dos cosas. Uno, que si realmente se logra probar el delito imputado por la Fiscalía de lavado de dinero, yo creo que estamos frente a penas duras, a sanciones duras. Lo que ocurre es que primeramente deberá probarse si realmente estamos frente a un delito comprobado de lavado de activos, ¿ya? Que es un delito en el cual hay poca jurisprudencia todavía, porque es un delito relativamente nuevo, digamos, dentro de nuestra legislación. ¿A usted le sorprendió que se los acusara, o sea, formalizara por lavado de activos? Sí, a mí me sorprende un poco, porque no se dan los componentes propiamente tal, aunque hay algunos elementos que pueden dar. Ahora, el fiscal debe tener razones muy poderosas para hacerlo, y evidentemente que a lo mejor él tiene elementos de juicio que nosotros desconocemos, y que a medida que se vaya formalizando el proceso que se está actualmente llevando y que va a durar 2 o 3 días, según lo que dicen los antecedentes y la prensa, los conoceremos. Pero algún elemento de juicio tiene que tener para ir por esta arista. Porque lo normal es que se hubiera ido, o se pensaba que se iba a ir por información privilegiada o por otros componentes, en que sanciones penales propiamente tal, no está claro, hay una línea que es muy difícil de distinguir, pero si se va por el delito de lavado de activos y realmente se comprueba, evidentemente que estaríamos frente a pena dura. Abogado, le quiero pedir que nos espere un instante, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más informaciones relativas a este caso.